Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor René Chigel. Estamos en una clase más. Seguimos con la modernidad. Hoy hablaremos de un pensador bastante, peculiar, interesante, como lo es Spinoza. Bueno, dos preguntas, Daniel, como siempre. ¿Cómo te encuentras? Y dos, ¿cuál es el contexto donde se desarrolla la filosofía de Spinoza? Puedes comenzar adelante. Bien, bien, aquí estamos con la cuarentena todavía y seguirá Claro. varias semanas todavía. ¿Qué va a hacer? Bueno, Spinoza era un filósofo de origen judío, su familia era originaria de España, pero por motivos, bueno, que ya son bastante conocidos, ¿no? De la historia de España. Primero tuvieron que convertirse al cristianismo para poder seguir, pero fueron muy perseguidos y al final decidieron mudarse a Ámsterdam, ¿no? A Holanda, donde si bien estaban los calvinistas, que eran protestantes bastante radicalizados, había un espíritu de libertad religiosa y se le permitía a la comunidad practicar libremente. Pero él a su vez es como un exiliado de los exiliados, porque debido a sus ideas, que eran bastante contrarias al pensamiento religioso de su comunidad, terminó siendo expulsado. Se le hizo un texto que tuvo que firmar donde se manifestaba que se lo maldecía a él y a su descendencia, una cosa muy terrible que no era muy habitual hacer, pero bueno, se ve que disgustó mucho a la comunidad para llevarlo a esa expulsión, ¿no? Él, si bien, digamos, aprendió en la escuela judía de su comunidad, que era lo habitual, ¿no? Que fueran los rabinos los encargados de impartir justicia y también de educar a los jóvenes. Muy pronto manifestó interés por filósofos que estaban fuera de la comunidad judía. Se interesó por leer, por ejemplo, a eh, eh, personajes como Giordano Bruno, ¿sí? Giordano Bruno va a tener una influencia en la filosofía de él muy importante. Sí. Eh, y bueno, también a los clásicos, porque encontró una escuela en Ámsterdam que se dedicaba a enseñar latín y ahí empezó a aprender y se interesó Ujú. mucho por cuestiones relacionadas con la ética. En esa época, los que enseñaban latín también impartían clases utilizando textos, por ejemplo, de los grandes filósofos del estoicismo, ¿no? Como de Séneca, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? O de Cicerón. Entonces, él se interesó por esa línea y vamos a encontrar una influencia importante del pensamiento estoico en su pensamiento particular, ¿no? Si bien está filtrado por la importante influencia de Descartes. Descartes va a marcar para él un antes y un después en su pensamiento, que va a aplicar también al ámbito político, pensando que es necesario que el poder temporal y el poder religioso estén separados. Ese es uno de los motivos por los cuales va a ser expulsado de su comunidad, Ujú. porque pensemos que en el ámbito del judaísmo, eso que dentro de lo que es el cristianismo ya se daba casi por sentado y era un hecho, era mucho más Sí. difícil de sostener, ¿no? Porque, como decía, los mismos que se ocupaban de el impartir justicia eran los que se encargaban de la enseñanza y también de la transmisión del culto religioso, ¿no? Que son los rabinos. Entonces, separar lo temporal de lo eterno era impensable dentro de esa comunidad. De hecho, Lacan, cuando es expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, se Sí. identifica a sí mismo con la expulsión de Spinoza, ¿no? Se convirtió en una especie de ejemplo de cómo alguien, por ser fiel a sus ideas, termina siendo expulsado de su comunidad, ¿no? Sí. Y bueno, Lacan lo consideraba un orgullo eso. Le Sí. permitió una gran independencia en la enseñanza y ese tipo de independencia es algo que Spinoza también va a sostener permanentemente. Él, de hecho, se le ofreció en algún momento ejercer de profesor en una universidad y se negó porque dijo que no quería perder la libertad intelectual. Entonces, cuando fue expulsado, se dedicó a pulir lentes y lo hizo Ujú. sobre todo para un amigo de él, que era Huygens, que era un físico y astrónomo de esa época, influido por las ideas de Newton, ¿no? Y el desarrollo de la física de esa época, de la física moderna, con quien tenía un fluido contacto, ¿no? De intercambio de opiniones e ideas. Eh, Así que bueno, se dedicó a pulir esos lentes, lo cual quizás sea un motivo que lo haya llevado a sus problemas respiratorios que acabaron con su vida. Terminó muriendo de tuberculosis.
Quizá también por mala alimentación y bueno, las condiciones higiénicas de esa época no eran de lo mejor. Pero aparte, bueno, motivó a Borges, por ejemplo, a escribir un poema dedicado a Spinoza, creo que dos poemas, pero bueno, hay uno que es el que más destaca, donde habla de ese judío que está puliendo lentes mientras con su pensamiento alcanza la comprensión del infinito, ¿no? Porque lo que tenemos en Spinoza es esto, ¿no? Es convertir a lo infinito en el centro de su pensamiento. En su pensamiento metafísico, Dios es un ser absolutamente infinito, infinito hasta tal punto que sus atributos son también infinitos. Entonces él piensa que cuando Descartes se encontró con el problema de cómo las sustancias se relacionan entre sí, ¿no? Por ejemplo, cómo se relaciona la sustancia, la res cogitans, que está en nuestra mente, que es nuestra alma, con el cuerpo, el cual anima, ¿no? La res extensa, que es este cuerpo, o cómo se puede relacionar una sustancia pensante finita con una sustancia infinita como Dios. Se encontró con un problema, eso ya lo habíamos visto cuando pusimos a Descartes. Y Spinoza es un representante de esta línea de pensamiento que es el racionalismo, ¿no? Entonces Ujú. Spinoza se plantea este problema, que es el problema de la comunicación de las sustancias. Es un problema que va a ser fundamental para lo que es el desarrollo de la filosofía barroca. La filosofía barroca va a tener tres representantes fundamentales. Uno es Malebranche, un francés, otro es Spinoza, que es holandés, y otro es Leibniz, que es alemán, ¿no? Los tres van a entrar en este problema planteado por Descartes y van a encontrar soluciones diferentes. Malebranche va a decir, por ejemplo, que lo que ocurre es que cuando el alma piensa mover el cuerpo y el cuerpo se mueve, el que actúa como intermediario es Dios. O sea, es en Dios que se produce la conexión entre la res cogitans y la res extensa. Una solución algo extremista, ¿no es cierto? Pero él mantiene la diferencia de las tres sustancias, pero dice que en realidad hay como una especie de paralelismo. Cada vez que yo pienso mover la mano se mueve y es Dios el que coordina esa acción, ¿no? De lo que sería la sustancia pensante y la sustancia extensa. Eso se llama ocasionalismo, es lo propio de Malebranche, un filósofo en el cual no vamos a Ujú. entrar en este momento porque no nos ocupamos de él, ¿no? Después Ujú. Spinoza va a tener su propia posición diciendo que en realidad las sustancias extensas no existen. Todo lo que hay son almas, todo lo que hay son sustancias pensantes finitas que forman un mundo que está gobernado y creado por una sustancia pensante infinita que es Dios. O sea, elimina directamente el cuerpo. El cuerpo termina siendo nada más que la manera como otras sustancias pensantes como nosotros se nos presentan, nos afectan, en una manera de pensar que después vamos a desarrollar en otra clase, así que no nos vamos a detener en ese tema en particular. Y Spinoza opta por otra solución a la comunicación de las sustancias, diciendo que en realidad ni la red pensante ni la red extensa son sustancias, sino que tanto el pensamiento como la extensión son atributos de Dios. O sea que lo único que existe es Dios. Hay una sola sustancia. Esa sustancia es Dios y esa sustancia es causa de sí misma. Es un ser necesario, Dios. Es el todo, es la realidad, es la naturaleza. Él dice Deus sive natura, o sea, Dios o la naturaleza. Dios y la naturaleza son la misma cosa. Por eso fue calificado como un panteísta, ¿no? Como que para él todo Ujú. es Dios. Ujú. Y Dios es una unidad que tiene múltiples atributos, esos atributos son infinitos, por eso decía que es el pensador del infinito, de un infinito actual. Dios tiene infinitos Sí. atributos, pero nosotros solo accedemos a dos, solo conocemos dos de esos atributos, que son la extensión y el Ajá. pensamiento. O sea, lo que para nosotros es el alma y el cuerpo, o la res extensa y la res cogitans. Pero en realidad nosotros somos alma y cuerpo al mismo tiempo, porque en Dios todo es uno, ¿no? De alguna manera, en lo infinito, podríamos decir que las paralelas se tocan, ¿no? En el infinito todo converge. Lo que en la dimensión de la finitud, lo que nosotros podemos llegar a percibir, aparece como separado, en Dios es una sola cosa. Lo cual recuerda un poco el pensamiento de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa, ¿no? Cuando él decía que cuando uno piensa el infinito, ahí las diferencias desaparecen, ¿no? Y un poco sigue ese camino Spinoza. Entonces construye toda su concepción de la realidad, toda su ontología, partiendo de esa concepción unitaria, ¿no? De un solo Dios, en el cual nosotros estamos como una parte, como una especie de accidente. Nosotros somos como
modos de esos atributos que Dios posee y que lo caracterizan, ¿no? Y que son infinitos. Wow, excelente lo que mencionas. A mí me surge una duda, a lo mejor es todavía confuso en mi parte decirlo, pensarlo. Cuando hablas de que ya no hay, sino que son ideas o razones de Dios, Spinoza se plantea la diferencia entre lo material y lo no corpóreo. ¿Qué opina también Spinoza, por ejemplo, de la causabilidad? Se me ocurre ese ejemplo tan seguido que ponemos de dejar caer una piedra, ¿no? Que sería supuestamente una gravedad. Sí, él no está en contra de la física de la época. De hecho, como te decía, él tenía comunicación con Huygens. Lo que pasa es que Huygens es el primero que se plantea, por ejemplo, que la luz es un fenómeno ondulatorio. Y Huygens pensaba que ese fenómeno ondulatorio ocurría en una sustancia que llenaba todo el espacio. Esa sustancia es lo que él va a llamar el éter, ¿no? Uh -huh. A diferencia de Newton, Newton pensaba que todo estaba hecho de átomos y la luz también. De hecho, en la Uh -huh. óptica de Newton se plantea que la luz está formada por partículas. En Uh cambio, -huh. Huygens es el primero que demuestra experimentalmente que la luz es ondas, ¿no? Uh -huh. Una polémica que va a generar un conflicto, una especie de cisma en física y que vemos extendida hasta la época de la mecánica cuántica, ¿no? Donde recién ahí se plantea que las cosas son tanto ondas como partículas. Pero podríamos decir, para que se entienda, ¿no? Que el pensamiento de Spinoza está más cerca de la teoría ondulatoria, pensando que todo está lleno, es una sustancia continua, ¿sí? Que en el caso de la física lo veríamos en el ejemplo del éter, ¿no? Que sería un poco como lo que decía Descartes, ¿no? Que la extensión y la materia son la misma cosa, y que lo único que tenemos dentro de esa materia son distintas formas de movimiento, ¿no? Hay partes de la materia que se mueven más rápido, otras que se mueven más lento, y son esas partes las que se agrupan o se separan y van formando distintos objetos, pero no es que cuando se separan dos cosas aparece un vacío entre ellas. Ni Spinoza, ni Descartes, ni Huygens creen en el vacío. Lo que parece estar vacío en realidad está lleno de una sustancia continua que es el éter. Y podríamos decir que los fenómenos que vemos como separados, como cuerpos independientes unos de otros, son como una especie de ondulaciones del éter que se sostienen en el tiempo, ¿no? Que parecen estables cuando en realidad lo que hacen es moverse más veloz o más lentamente. Pero todo cambia, es como el fluir de Heráclito, ¿no? Lo que pasa es que dentro de esa unidad sustancial hay ciertas unidades más independientes de otras hasta cierto punto, pero que no son sustancias, no son sustancias en el sentido aristotélico. ¿Te acordás que Aristóteles decía que sustancia es algo que existe por sí mismo independientemente de Uh cualquier -huh. otra cosa? Para Spinoza no hay tal cosa porque hay una sola sustancia que es Dios. Y nosotros, vos y yo, por ejemplo, somos nada más que como estos fenómenos ondulatorios de desplazamiento dentro de esa unidad que es Dios. Del lado corporal está tu cuerpo y el mío, que se afectan de alguna manera. Por ejemplo, yo te veo a través del celular en este momento, pero son fenómenos que tienen que ver con una comunicación de movimiento, ¿no? De movimiento de este éter, que sería el que sufre las ondulaciones que llamamos la luz. Por ejemplo, yo te veo y te veo a través de la luz, ¿sí? A través del efecto que generas sobre la luz indirectamente, bueno, teniendo en cuenta las ondas que conectan los celulares entre sí. Bueno, esto es mucho más complejo que en la época de Spinoza, ¿no? Pero Claro. digamos que el hecho de que yo pueda verte es que en el fondo somos parte de una misma sustancia. Lo que pasa es que nos hemos de alguna manera separado, ¿no? Por eso él decía que toda determinación es una negación. Es como si parte de esta sustancia se separara y negara o dejara afuera otras partes. Pero dejarlas afuera no quiere decir que se corte la continuidad, sino Uh simplemente -huh. que hay como una especie de abultamiento, ¿no? Mayor densidad de ser en algunos sectores de la naturaleza que en otros. Y esos son los cuerpos que se van afectando unos a otros. Y la manera en que se afectan es que generan
fenómenos de mayor o menor velocidad en las partes del cuerpo del otro, ¿no? Yo, por ejemplo, ante tu presencia hago determinados movimientos. Entonces lo que tenemos es una relación de causa y efecto también, pero en un sentido que podríamos comparar con el estoicismo. ¿Te acordás que el estoicismo decía que todo está conectado por una necesidad absoluta? Y en eso Spinoza estaría de Ujú. acuerdo, no hay espacio para la libertad. En última instancia, todo es un conjunto de causas y efectos. Lo que sucede es que la relación causal, la relación de causa y efecto, como podría ser la de la gravedad sobre una piedra que se cae, es algo que depende del atributo que estemos considerando, ¿no? Desde el punto de vista de la extensión, solo cosas materiales afectan a otras cosas materiales, son cuerpos que afectan a cuerpos. Desde el punto de vista del pensamiento, solo una idea puede afectar a otra idea. O sea, no es realmente tu cuerpo el que está generando en mí cierta respuesta en el pensamiento, sino que es el pensamiento que yo tengo de tu cuerpo lo que afecta a otros pensamientos que tengo también en la cabeza. O sea que hay como una especie de correlación o paralelismo entre lo corporal y lo mental, pero no se cruzan. O mejor dicho, esas paralelas solo en Dios se cruzan, porque en Dios son una sola cosa, pero a la medida de nuestra visión están separadas. Raro, Wow, ¿no? interesante. Pero Es algo complejo. De hecho, me gustaría que quedara un poco más claro si bueno, no lo ha quedado tan claro, pero igual si no está de más, ¿cuál es la diferencia entre una tribu y unos ejemplos de maravilla? Diferencia fundamental entre los atributos y los modos. Si puedes dar ejemplos mucho mejor. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre los atributos y los modos? sí. Bueno, está Dios, ¿sí? Dios es infinito y es causa de sí mismo. Pero como es infinito, tiene infinitos atributos, o sea, infinitas características o dimensiones. Es como pensar en términos de la física, bueno, no es lo mismo una figura bidimensional como un cuadrado que un cubo que está sumergido en un espacio de tres dimensiones. Y podemos multiplicar las dimensiones tanto como querramos. Ahora, eso es desde el punto de vista de la matemática. Analógicamente, podríamos decir que cada atributo de Dios es una de sus dimensiones, ¿no? Todos los procesos que ocurren dentro de Dios ocurren en distintas dimensiones que serían como variables o cualidades de Dios, ¿sí? Una Ujú. cualidad de Dios es la extensión, otra es el pensamiento, y habrá otras más que no podemos conocer nosotros. Nosotros como modos, como aspectos pequeñísimos dentro de esa sustancia infinita que es Dios, accedemos solamente a dos de esos modos. Son la extensión y el pensamiento. Y nosotros a su vez somos, perdón, a esos dos atributos. Y nosotros a su vez somos modos de esos atributos. O sea, está la sustancia, los atributos y los modos. La sustancia es Dios. Sus atributos son sus dimensiones, son sus cualidades fundamentales. Dos de ellas son extensión y pensamiento. Y a su vez esos atributos tienen modos, que son estas concentraciones de ser, ¿no? Estas ondulaciones que suceden en esos atributos y que se sostienen en el tiempo con cierta estabilidad. Esa estabilidad deriva en una tendencia inercial que él llama conato. Él dice que las cosas tienden a persistir en el ser, a pesar de que no son cosas reales porque no son más que modos de esa única sustancia que es Dios. Pero cuando se forma, por ejemplo, una onda en un estanque de agua, ¿sí? Uno la ve desplazarse, ¿sí? Uno ve desplazarse la onda hasta que se extiende por todo el estanque, ¿sí? Ujú. Mientras la onda se va desplazando, mantiene una unidad, ¿sí? O sea, tiende a mantenerse en el tiempo. Y uno dice, es una onda. Pero en el fondo sabemos que se trata de una multitud de moléculas que lo que hacen es ir levantándose y bajándose, dando la impresión de un movimiento que en realidad no existe, porque las moléculas están en su lugar, lo que hacen es subir y bajar.
pero ante la percepción da la impresión de que se trata de una onda que se desplaza en el espacio. Algo así Ujú. serían los modos. Los modos dan la impresión de estabilidad, pero en realidad son como fenómenos de ondulación en esta sustancia que es Dios, que se sostiene durante un tiempo hasta que finalmente se desvanecen, pero tienen la tendencia inercial a mantenerse en el tiempo. Y esa tendencia inercial es lo que Spinoza llama el conato. Y lo que marca la diferencia entre unos y otros es que su potencia, su fuerza interior, lo que podríamos llamar su grado de ser, dice él, es lo que los caracteriza. Digamos, mi grado de ser es distinto del tuyo, es el distinto de una mesa, una silla, un árbol, cada uno tiene el suyo, ¿no? Son intensidades de ser. Esas intensidades determinan cómo nos desplazamos, cómo interactuamos con las cosas y qué tanto podemos persistir en el tiempo, porque aquel modo que tiene más intensidad de ser se sostendrá más tiempo, aquel que tiene menos intensidad durará menos tiempo y al final terminará por disolverse en otros elementos, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a persistir en el ser, pero al mismo tiempo no es infinita, no es eterna. Tarde o temprano ese modo se desvanece y se funde en esa totalidad que es Dios. O sea, en realidad no es más que un accidente, digamos, es como una apariencia de la existencia individual. Lo único que tiene de esencial o de sustancial es haber sido un modo determinado, ese y distinto de cualquier otro. Yo soy yo y no soy vos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me caracteriza como ser yo? Bueno, la persistencia que tengo desde que nazco hasta que muero, con todas las transformaciones que sufro en el proceso, con toda la materia y energía que gano y que pierdo en el proceso. Pero hay algo que queda, es como una especie de marca de lo que yo fui. ¿Sí? Esa marca es lo que define cómo voy a ser pensado en esa dimensión que es el pensamiento de Dios, ¿no? Queda a nivel del pensamiento una especie de idea asociada a este cuerpo que fui desde que nazco hasta que muero, pero esa es la única persistencia posible, ¿no? Porque los fenómenos que ocurren a nivel del cuerpo también suceden a nivel de la mente, y la mente de Dios es de la que estamos hablando. Entonces, toda nuestra mente, nuestra alma también se desvanece en algún momento, queda fundida con el resto de los pensamientos de Dios. Es difícil de seguir, es un autor muy difícil, porque es De difícil tomar ese hecho, punto de vista, ¿no? Es como que hay que salirse de sí mismo y, como decía Spinoza, verse desde el punto de vista de Dios. Es más, la función del filósofo sería esa, sería darse cuenta de lo efímero que es todo y de cómo lo que yo soy o lo que creo ser no es nada en realidad. Es solo ese pequeño momento de existencia dentro de esa totalidad que es Dios, de la cual he surgido y a la cual retorno cuando me disuelvo. wow, bastante interesante. A mí me surge esta pregunta, Daniel. Si se habla de estos modos como una clase de ola, una clase de onda, donde vaya, pues si se quiere está expandiéndose Dios o emanando, es decir, todo está dado, hay una continuidad precisa del desarrollo de la historia, por decirlo de este modo. Y bueno, eso y ahorita seguimos con la parte de la ética también. ¿A qué apuntaba la pregunta? Porque se cortó un poco. Sí, que si habría algún determinismo por parte de Spinoza, su concepción. Es El decir, determinismo hablas de que... es absoluto. No Ok, hay espacio para libertad. entiendo. Yo soy, depende de mi tendencia a persistir en el ser, que es interna, es lo que tengo de propio, y de mi interacción con los otros modos. La interacción Ujú, con los otros modos lo que determina es que los procesos corporales de mi cuerpo y los procesos mentales, en el caso de las ideas que me generan esos otros modos, van a sufrir aceleraciones o retardos, o sea, variaciones de velocidad de movimiento, porque no hay nada más que eso. Solo hay extensión y movimiento a nivel físico y también a nivel del pensamiento. Solo hay ideas y su movimiento, su desplazamiento, su conexión con otras ideas o su separación respecto de otras ideas. Y nada más. También la idea que tengo del yo sería simplemente una especie de modo de lo que es el atributo del pensamiento,
que tiende a persistir, ¿no? Cuando decía Hume, no hay un yo persistente. Bueno, Spinoza diría sí lo hay, pero son como un modo del pensamiento de Dios que tiende a persistir en el tiempo y es a lo que llamo el yo, que se genera cuando yo nazco, que se asocia a otras ideas que son variables y que con la muerte termina desapareciendo, ¿sí? O sea que Claro, ese es todo tipo de persistencia que puede haber, pero ni siquiera en el pensamiento hay libertad, porque es la interacción con otras ideas dentro de ese modo que es el pensamiento lo que va a generar las ideas que yo tengo. O sea que estamos determinados también en el pensamiento, de alguna manera como dice Lacan, ¿no? Como eso que él llama el otro. O sea, así como un campo físico ondulatorio, donde los modos son las ondas que se van desplazando y chocan entre sí y generan determinados patrones de interferencia que son ujú, independientes de la voluntad de cada uno. A nivel del pensamiento pasa lo mismo, hay como una especie de campo de ideas que se entrecruzan entre sí, algunas se adhieren al yo y lo hacen más persistente y esas son asimiladas como positivas y son buscadas como objeto de deseo y otras lo debilitan y esas generan rechazo. Entonces toda la ética de Spinoza va a estar basada justamente en esta concepción de lo que intensifica o disminuye mi persistencia en el ser. Lo que favorece mi persistencia en el ser es lo que es considerado por mí como bueno, y lo que disminuye y debilita mi tendencia a ser es lo que es considerado como malo, ¿no? Lo que me hace exaltarme y desear seguir y luchar por persistir en el ser, eso es lo bueno. Y lo que me deprime, lo que me debilita, lo que me lleva a retrotraerme sobre mí mismo, y me termina sometiendo a los impactos de las cosas exteriores hasta disolverme, eso sería lo malo. Entonces, adhiero hacia ciertas cosas que intensifican mi tendencia a ser y trato de eludir y rechazar las que me debilitan, aunque eso lo puedo hacer dentro de un margen muy limitado de movimiento, porque no existe la libertad. En última instancia estamos sometidos a relaciones rígidas de causa y efecto. El único que es libre en todo caso es Dios, pero es libre en el sentido de que no está determinado por nada exterior a él, porque al ser infinito nada lo limita. Y por eso mismo es que es uno solo Dios, porque si hubiera un Dios fuera de Dios, lo limitaría y ya no sería infinito. Entonces, Él es lo único que podemos pensar que abarque todo lo que sea y todo lo que exista y pueda existir. Hay un solo Dios, hay infinitos atributos y dentro de esos atributos infinitos modos. Y uno de esos modos soy yo, y otro sos vos, y otro es la mesa, y otro la silla, que persistimos durante un tiempo y nada más, pero no tenemos más consistencia que eso. Entonces, ¿cuál es la base de la ética de Spinoza? La base de la ética es, bueno, es lo que me ayuda a intensificar mi deseo de ser, mi persistencia en el ser. Y malo es lo que va en contra de eso, me debilita y me deprime. Ese sería básicamente el fundamento de su ética. Por eso su libro ontológico se llama La Ética, porque todo el desarrollo que hace sobre lo que es Dios, como causa de sí mismo, sus atributos, sus modos, cómo interaccionan estos modos entre sí, toda esta concepción más bien ondulatoria de los procesos naturales, termina en una ética, que es una construcción sobre el bien y sobre el mal, lo que debo o no desear, lo que busco y lo que rechazo. Pero hay una dimensión de trascendencia en la ética, que es esta de que lo que el filósofo intenta y lo que le da la paz y lo que le da la persistencia en el ser y el deseo de vivir es alcanzar una visión desde el punto de vista de la eternidad, que sería tomar el punto de vista de Dios. ¿Por qué es esto posible? Porque somos parte de Dios. Por más que sea una parte insignificante de Dios, una parte destinada a destruirse, que ni siquiera puede persistir en el mundo de las ideas, o sea, ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera en lo que Descartes llamaba el alma o la res cogitans. De todas maneras, como parte de Dios puedo acceder indirectamente a esa visión de la totalidad utilizando mi entendimiento, que es lo que me pone en contacto con el entendimiento divino. Y eso me permite una visión desde afuera, ¿no? Es como salirse del propio cuerpo y mirarse y verse en contexto, ¿no? En el contexto del infinito, yo también soy parte de esa eternidad.
y lo que queda en esa eternidad de ser que es Dios es el hecho de que yo he tenido una vida, una línea de vida. Es como cuando la física habla de la trayectoria de vida de una partícula. Una partícula deja una marca en el tiempo, ¿no? El tiempo es una dimensión y la partícula comienza en un punto y termina en un punto, pero ese hecho de haber estado en en ese intervalo específico de tiempo queda para la eternidad. Wow, bastante interesante. Algo que mencionas que me parece importante dilucidar un poco más. Dices que Spinoza retoma un poco de los estoicos. ¿Por qué sería, si es que así lo fuera, Spinoza estoico? Y básicamente por dos motivos. Uno, por este de la causalidad absoluta, ¿no? La conexión causal entre todas las cosas es ineludible, no hay espacio para la libertad. La segunda razón es que Dios es corporal. ¿Te acuerdas que decíamos que para los estoicos lo que existe es corporal? Entonces Dios es corpóreo, ¿sí? Y bueno, Spinoza va a decir justamente la naturaleza es el cuerpo de Dios. Por eso él dice Dios o la naturaleza, es lo mismo. Digamos, Ujú, llamamos naturaleza al aspecto de Dios desde el punto de vista del atributo de la extensión. Desde el punto de vista del atributo del pensamiento sería espíritu. Desde el punto de vista de la extensión es naturaleza. Pero en última instancia son dos aspectos de la misma sustancia. En eso también es bastante estoico, ¿no? Y después también podríamos decir que en esto de que las cosas se influyen solo en la manera en que alteran sus movimientos, ¿no? Esto que sería como un efecto de superficie que unas ejercen sobre las otras, se acerca mucho al concepto de acontecimiento de los estoicos, lo que ujú. sería la dimensión de lo incorporal, ¿no? Y también cuando habla del pensamiento y de la significación, sigue un poco esta línea estoica también, que es muy interesante para el desarrollo del psicoanálisis lacaniano, sobre todo, que retoma estos conceptos de Spinoza. De hecho, Lacan se consideraba como una especie de heredero de Spinoza, pero no es el único, ¿eh? Hay muchos científicos y filósofos que han visto en Spinoza la única concepción de un Dios posible, de un Dios racional, que no Sí, sí, requiere ningún tipo de aceptación por vía de la fe, de una fe basada en una doctrina religiosa particular. Es un Dios de la sí, razón. sí. Básicamente eso, en eso es un estoico. Y aparte que el consuelo que el estoico tenía era la contemplación del orden natural, aun sabiendo que es finito y mortal, contemplando el orden racional de las cosas, alcanzaba cierta satisfacción. Y para Spinoza es lo mismo, digamos. Para Spinoza ponerse en el punto de vista de la eternidad y comprender cómo funciona el mecanismo del universo es la única libertad que tenemos y es la única satisfacción real que podemos alcanzar como filósofos. Comprender que todo está escrito de alguna manera, que todo tiene un sentido porque es como tiene que ser, digamos. Quizá lo que Wow. no está en él de los estoicos es ese espacio de libertad que tenía que ver con las acciones que dependen de mí. Sin embargo, para él, mientras soy un modo persistente dentro de ese atributo que es la extensión al pensamiento, sí tengo esa posibilidad de decidir hasta cierto punto qué hacer y qué no hacer en función de los estímulos que recibo. Pero la posición de Spinoza es mucho más determinista, no deja casi ningún espacio para la libertad, ni siquiera para la libertad de pensamiento, ¿no? De decir, bueno, qué cosas puedo llegar a aceptar o rechazar, aunque sea en mi pensamiento, en mi mente. No, hasta mi mente está determinada. No hay espacio para la libertad. Excelente. Tenía la última pregunta, Daniel. ¿Cuál será el legado de Spinoza, tanto para la filosofía como para la psique? Que, bueno, tú ya mencionas, pues hay filósofos que se consideran herederos de este personaje y también hay científicos que hablan de un espinozismo, si se quiere, detrás de su teoría. Y un ejemplo claro es Albert Einstein. Albert Einstein Sí, era sí, judío, pero no era practicante, digamos. Él se autocalificó como judío cuando empezó la persecución nazi a los judíos, ¿no? Entonces él dijo, tengo que reivindicar mi pertenencia a este pueblo, por un motivo humanitario. Pero él también sostenía desde el principio, desde el inicio de su concepción sí. cosmológica, ¿no? Cuando trataba de encontrar una fórmula para definir cómo funciona la naturaleza y en principio la pensaba como
una realidad finita pero ilimitada, ¿no? En su concepción de la curvatura del espacio y demás, aunque después tuvo que flexibilizar ese concepto, él decía que su Dios era el Dios de Spinoza. En Sí, general, los sí. filósofos y científicos racionalistas Ujú. tienden a identificarse con esa posición porque no necesitan hacer una separación entre Dios y la naturaleza. Es la tendencia panteísta. Aceptamos que lo que existe es el mundo natural, el que estudia la física, el que estudia la química o las ciencias naturales, Ujú. pero pensamos que tiene un orden racional que podemos llegar a Claro. comprender, por ejemplo, a través de la matemática, y eso es así porque la naturaleza y Dios son la misma cosa, y el orden del pensamiento y el orden de la extensión coinciden, ¿no? Einstein decía que uno de los grandes Claro. enigmas de la ciencia es por qué el mundo se puede explicar, por qué es razonable, por qué tiene la posibilidad de reducirse a fórmulas matemáticas, qué tiene la matemática que nos permite comprender las leyes de la naturaleza. Eso Ujú. supondría que hay un orden en la naturaleza que se asemeja al orden de las ideas en la matemática. Spinoza de alguna manera da una solución, más o menos aceptable para cada uno, pero da una solución, pensando que en última instancia el orden de las ideas y el orden de la extensión son paralelos y coinciden porque son dos manifestaciones, dos formas de exteriorización de una misma sustancia que es Dios. Y eso te permite aceptar una concepción totalmente racionalista y determinista de la naturaleza, sin renunciar a cierta religiosidad o espiritualidad basada en esto que Spinoza llamaba poder ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Es en última instancia lo que un físico cosmólogo intenta hacer, ¿no? Que su pensamiento pueda comprender el todo de la Sí. naturaleza y asociarle una fórmula matemática y eso darle la sensación de que logra comprender el orden racional de las cosas, ¿no? De hecho, Einstein tenía esta concepción más del lado de Huygens que del lado de Newton, ¿no? Él pensaba, si bien es cierto que derrumba la idea del éter, ¿no? Cuando él hace su teoría de la Sí, sí, sí. relatividad, De hecho, de todos modos, sí. pensaba que lo que hay es una especie de energía universal que es la que curva el espacio, ¿no? Y Ujú. que al mismo tiempo lo que consideramos sustancias individuales son solo como una especie de concentraciones de energía y nada más. Esa era Ujú. la última forma que quería darle a su teoría, aunque bueno, el descubrimiento de la física cuántica un poco lo obligó a retractarse, ¿sí? Sí, sí. Y aceptar que hay una dualidad partícula-onda, aunque nunca estuvo del todo satisfecho con esa concepción, ¿no? Sobre todo porque Einstein era como Spinoza un determinista y algo que caracteriza la física cuántica es la indeterminación, ¿no? Una indeterminación que no es solo dificultad para comprender las cosas o efecto de la intervención humana cuando es un experimento, sino la idea de que las cosas mismas son indeterminadas. Decía que Dios no juega a los dados, Einstein. Claro, exactamente. Y Spinoza pensaba lo mismo. Para él todo está determinado, ¿no? No hay espacio para el azar, mucho menos para la libertad. ¿Y qué aportaciones tendría Spinoza a los filósofos posteriores que ya casi me estoy imaginando mínimo dos, tres? Eh, por ejemplo, No sé, Hegel, fenomenología del espíritu, no sé, no sí, sé. sí, en Hegel hay una influencia muy importante, aunque también Hegel es muy crítico con Spinoza, porque Hegel piensa que el problema de Spinoza era justamente que no acepta la negatividad, ¿no? La negatividad como motor del cambio. No olvidemos que Mm, Hegel es un historicista. Para él lo ujú, importante es el cambio y para Spinoza lo importante es esa sustancia permanente que es Dios. Aunque coincidiría en parte con la idea de que la sustancia en Spinoza ya tiene algo del orden del sujeto, ¿no? Recordemos que todo el idealismo alemán se basa en que la sustancia y el sujeto son la misma cosa. Pero me parece ujú, que más cerca de que Hegel está ujú, Schelling, el ujú, otro filósofo más olvidado, digamos, dentro del romanticismo, pero Schelling pensaba justamente en términos de Spinoza, o sea, también de Giordano Bruno, porque pensaba en un mundo infinito en el cual la naturaleza era como una exteriorización de Dios y Dios era como una interiorización de la naturaleza. Entonces,
Dios y la naturaleza, o la naturaleza y el espíritu, eran dos caras de la misma moneda. Y en eso es un espinociano. Igualmente la posmodernidad ha sido un poco dejado de lado, salvo en el pensamiento de Deleuze, porque Deleuze de alguna manera retoma a Spinoza, y de hecho hay tratados de Deleuze sobre Spinoza muy interesantes, lo retoma sobre todo por el tema de lo que Spinoza entendía como estos procesos por los cuales somos afectados por las cosas, y eso determina aceleraciones o retardos en los movimientos de nuestras partes del cuerpo y también de nuestras ideas. Y Spinoza tiene, Deleuze tiene un concepto muy interesante que es el del movimiento del pensamiento. Y dice que el pensamiento también es algo que sufre variaciones de velocidad. Se puede pensar más rápido, más lento. Y él era fanático del pensamiento rápido. Pero decía que Wow. también hay lecturas que requieren un pensamiento más lento, ¿no? No es lo mismo leer a Proust, que es lento, que leer, no sé, por ejemplo, a Berzón, que es mucho más rápido, ¿no? Son velocidades de pensamiento según la lectura de distintos autores. O sea, tomó varios conceptos de Spinoza, el tema de los afectos, el tema de la ética, todo eso Deleuze lo va a desarrollar y también va a tomar varios elementos del pensamiento de Leibniz. O sea, de alguna manera combina todo lo que es la herencia del barroco. Y también en Lacan, por supuesto, ¿no? Como habíamos dicho antes, Lacan es un gran admirador del barroco, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de la filosofía, y él se equiparaba con Spinoza, ¿no? Sobre todo por esta circunstancia de ser un expulsado, ¿no? De tener que vagar, digamos, no tener un lugar fijo donde existir, donde estar, algo propio del pueblo judío, ¿no? Ese pueblo expulsado siempre de su lugar, que a su vez puede ser expulsador también, ¿no? Porque eso le pasó a Spinoza, fue expulsado de una comunidad que venía huyendo a su vez de otras expulsiones, y esta cuestión de ser el hereje, ¿no? El que está fuera de de las normas de la institución, y hasta tal punto que él mismo, cuando crea una institución psicoanalítica, termina disolviéndola poco antes de morir, ¿no? Porque se da cuenta de que la única manera de sostener la libertad intelectual es no institucionalizarse, no someterse a incluso a aquellas instituciones que son fabricadas por nosotros mismos. O sea, tanto el rechazo de Spinoza de dar clases para mantener su independencia de pensamiento, como este gesto de Lacan, ¿no? De disolver su escuela, aunque bueno, después su yerno la volvió a Sí, inaugurar sí, porque armar, ¿no? este, este gesto de disolución, bueno, algunos dijeron que era porque ya estaba viejo y enfermo, y bueno, es muy fácil descalificarlo por eso, quizás fuera cierto, pero este gesto muestra esa altura intelectual de aquel que no quiere someterse al pensamiento de nadie y quiere sostener sus ideas como propias hasta el final y nunca aceptar las cosas simplemente porque socialmente queda bien decirlas, ¿no? Y defender esa libertad hasta el final, ¿no? Esa Wow. concepción ilustrada, ¿no? Atrévete a saber y hazlo por tus propios medios, ¿no? Una idea que después va a ser retomada por el pensamiento de la ilustración, por Kant, por ejemplo. Wow. Bueno, Daniel, yo en lo personal me quedo satisfecho con esta clase. Creo que es un pensador complejo, pese a eso, pese a haber aprendido con H algo significativo de Spinoza, le ha quedado también más o menos claro y por supuesto, si tienen dudas, sugerencias o críticas, lo que sea, aquí abajo y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. Adiós.